Listo, y vamos por ahí, ¿cierto? Las complicaciones de una hipertensión arterial y una diabetes mal controlada. Entonces, esas son las complicaciones que nos van a salir por esas dos patologías que no las controlamos. O sea, la persona no se toma el medicamento, la persona no asiste al control con su médico rutinariamente, la persona no se cuida. El hecho de que uno sea hipertenso y diabético tiene que empezar a tener también unos hábitos saludables. Bueno, siguiente. Vemos que en el año 2015 se hizo un estudio del comportamiento de los factores comportamentales en el municipio de Santiago de Cali, lo hizo la Universidad del Valle a través de CEDETES. Ese estudio se hizo en la población aquí en todo Cali, se escogieron unas comunas y se hizo a toda la población mayor de 18 años. ¿Qué se encontró en ese estudio? En ese estudio se encontró que el 77.7% de la población mayor de 18 años no es sedentaria, ¿sí? No hace ninguna actividad física. Vemos que el 8% de las personas consumen alcohol. El 25% de las personas, ese 25% de toda la población de Cali, solamente el 25% consumen frutas y verduras. El resto, el 40%, ni frutas ni verduras. Y en el consumo de tabaco, vimos que el 7% de esa población es consumidora de cigarrillo y de sus derivados. Siguiente. Vemos que el 54% de la población en Cali tiene sobrepeso o obesidad. El 38% con sobrepeso y el 16% con obesidad. Al sumarnos nos da el 54%. O sea, la mitad de la población mayor de 18 años en Cali tiene este problema de sobrepeso o obesidad. Entonces, es muy preocupante y si ustedes lo comparan con lo que vimos anteriormente, el sedentarismo tan grande que hay, entonces vemos que esta población, si no hacemos nada, se nos va a enfermar en muy poco tiempo. Siguiente. Acá se hizo un siguiente, Martica. Hicimos un cálculo. Estas son las prevalencias de hipertensión para Colombia y para Cali, en hipertensión, en diabetes, en enfermedad renal. La prevalencia para hipertensión en Cali ya no es el 10.3, para Colombia es el 30% de la población mayor de 18 años va a ser hipertensa y el 10% de esa población mayor de 18 años va a ser diabética. Y si estas dos patologías, entonces la enfermedad renal crónica se nos está subiendo en las prevalencias. Entonces hicimos un cálculo, es decir, que para Cali vamos a tener 528.900 personas van a ser hipertensas y 176.390 van a ser diabéticas. Entonces vemos que estos factores o esto que nos está produciendo en Cali, el 40% de las muertes en Cali son producidas por enfermedades no transmisibles. O sea, una hipertensión, una diabetes, una ACV, un infarto, un isquemia. Entonces, mire por qué se nos está muriendo la gente. Siguiente. Acá vemos que todo lo que tenemos que hacer, estamos en una legislación, tenemos un marco de referencia a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Tenemos unas políticas que se llaman el Plan de Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, porque son las que ustedes vieron, están aportando el 40% de las defunciones en Cali son debidas a estas enfermedades. En los Objetivos del Desarrollo Sostenible, si ustedes han escuchado, en el número 3 es vida y salud, ahí estamos, que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos unas estrategias a nivel mundial, internacional, las estrategias para disminuir el consumo de cigarrillo, una estrategia que se llama Empower, unas estrategias que se llaman Active, que es la promoción de la actividad física, y otras para disminuir el consumo de sal y de azúcar. Y una estrategia a nivel mundial que se llama estrategia o iniciativa HERS,
que vamos a trabajar todo sobre la implementación de los hábitos y estilos de vida saludable en todo el curso de vida siguiente. Vemos acá que hay unos marcos normativos, hay unas normas que debemos de cumplir y hay unos entornos específicamente donde se deben cumplir esas normas. Ejemplo, a nivel nacional tenemos la ley 1335, que es la ley que habla sobre la prevención de consumo de tabaco en la población menor de edad y trabajar en esa población consumidora. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Sí? Vemos, por ejemplo, la ley de la obesidad, la ley 1355, ¿qué vamos a hacer con la población que encontremos con sobrepeso o obesidad? Entonces, unos marcos normativos que empezamos como ente territorial a implementarlos en cada uno de los sectores de la ciudad. Siguiente. Vemos acá, por ejemplo, siguiente. Esa es la nueva política de atención integral en salud, en el nuevo plan de desarrollo. Vemos que en esa política hay unos entornos priorizados a trabajar. Entre los entornos priorizados a trabajar tenemos el entorno educativo. En el entorno educativo están las universidades y los institutos. Tenemos el entorno laboral, tenemos el entorno hogar, el entorno comunitario, tenemos el entorno institucional. Esos entornos, esos 5 entornos son priorizados por el ente territorial a trabajar en toda esa promoción de hábitos y estilos de vida saludable. Tenemos unos cursos de vida, ustedes ven ahí, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, ¿sí? Esos cursos de vida también tenemos que empezarlos a trabajar con toda esta normatividad vigente. Tenemos unas rutas donde nos dice usted se tiene que seguir y tenemos unas rutas de riesgo, grupo de riesgo. ¿Cuáles son esas rutas de grupo de riesgo? Pues la de hipertensión y la de diabetes. Tenemos unas rutas integrales de eventos específicos. ¿Cuáles son los eventos específicos? Cuando el paciente termina una enfermedad renal, ese es un evento específico. Cuando el paciente termina un infarto o el miocardio, eso es un evento específico. Siguiente. Vemos que estamos trabajando muy preocupados por ese contexto que tenemos a nivel mundial, nacional y local. Estamos trabajando en la promoción de factores protectores comportamentales desde el ente territorial y nosotros la línea estilos de vida saludable. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Vemos que ¿qué es un estilo de vida saludable? Los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos, actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada. Los estilos de vida están relacionados con los patrones del consumo del individuo en su alimentación, el consumo de tabaco, como el desarrollo o no de la actividad física, los riesgos del ocio, en especial el consumo de alcohol y droga y otras actividades relacionadas y el riesgo ocupacional, los cuales a su vez son considerados como factores de riesgo, ¿sí? O de protección, dependiente de su comportamiento. Son factores de riesgo para empezar a detener esas enfermedades que son tan agresivas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y los cánceres y otros. Siguiente. Vemos que estamos trabajando una estrategia que se llama estrategia 4x4. La estrategia 4x4 vamos a trabajar 4 comportamientos. Prevenir el consumo de tabaco, ¿sí? Prevenir el consumo de alcohol, promocionar la actividad física y promocionar la alimentación saludable. Si nosotros trabajamos en esos 4 factores comportamentales, vamos a evitar la aparición de una diabetes, de una enfermedad como la hipertensión, vamos a evitar la aparición de un cáncer, ¿sí? Y vamos a evitar la aparición de enfermedades respiratorias. Siguiente. Vamos a hablar ahorita de la prevención del consumo de tabaco, que eso es lo que estamos trabajando también dentro de su entorno educativo. Siguiente. Vemos que el consumo de tabaco en el mundo, 1.300 millones de fumadores hay en el mundo y el 80% vive en países de ingresos bajos o medios. Y el tabaco mata a la mitad de sus consumidores y más de 6 millones de personas por año mueren por consumir tabaco. Y más de 800.000 no fumadores mueren por año por haber estado expuestos
al tabaco o de humo ajeno. Entonces no solamente muere el que consume, sino el que está al lado del consumidor. Siguiente. Vemos que hay un marco normativo, ¿sí? Para empezar a trabajar esto tenemos que tener normas, unas legislaciones. Tenemos el marco normativo, la primera, la Constitución Política de Colombia del 91, que donde dice el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. Ese es el que tenemos nosotros, la Constitución Política. Tenemos la Ley 1109 del 2006, que aprueba un convenio marco, el convenio marco para el control de tabaco. Es un convenio a nivel internacional que lo firmaron varios países en el mundo, entre eso fue Colombia. La ley 1335, cuando él firma el convenio marco en el 2006, en el 2009 aparece la ley de lucha de control del tabaco. Luego la ley 1751-2015, la ley estatutaria que dice que regula el derecho a la salud. La ley 1819 del 2016, hay una reforma tributaria, incremento a los impuestos al tabaco. Y hay otros decretos, que es el decreto 2871 del 2008. Entonces, como ven, han salido más normas para empezar a prohibir este consumo. Siguiente. Vemos el consumo de tabaco. Vuelvo y le digo, ¿cuáles son los factores comportamentales que nosotros tenemos que empezar a modificar? El consumo de tabaco, la inactividad física, la alimentación saludable, el alcohol. Mire que son los factores comportamentales. Mire el tabaco. El tabaco está presente en el cáncer, en las enfermedades cardiovasculares, en la diabetes, en la enfermedad respiratoria, en la parte de enfermedades de salud bucal, en la parte de enfermedades de salud visual y en la parte auditiva. Mire que el tabaco es un trazador. Este comportamiento no saludable es un trazador para empezar a la aparición temprana de enfermedades. Siguiente. Vemos acá la prevalencia del consumo de tabaco. Mire que en el año 2005, cuando se midió, el promedio era que el 14% de la población mayor de 18 años era consumidor de tabaco. Ahora, con lo de la ley, cuando llega la ley en el 2009, empezamos a trabajar el ente territorial a empezar a implementar esta ley en todos los entornos, y vemos que ya en el 2015, esa ha sido la última medición de esos factores comportamentales, ya la prevalencia vamos en el 7.3% de la población mayor de 18 años. Siguiente. Miremos acá el consumo de tabaco por comunas. Ustedes ven ahí cuál es la comuna 4, ¿sí? Vemos la comuna 12, vemos la comuna 13, la comuna 15, la comuna 16 y la comuna 20. Se han mapeado comunas y vemos la cantidad de consumidores de tabaco o de cigarrillo en estas comunas. Entonces, estos mapeos, ¿para qué nos sirven? Nos sirve para empezar a hacer acciones en esas comunas. ¿En cuáles acciones? Lo que se hace a nivel de las instituciones, trabajando en los colegios, en las instituciones de básica primaria, en todas las universidades o institutos que estén ubicadas en esas comunas, centros comerciales, polideportivos, tiendas, restaurantes. Esa es la acción, ese mapeo sirve para yo dónde voy a encaminar mi acción a trabajar. Siguiente. Vemos que el humo de tabaco sí contiene más de 7.000 sustancias químicas, contaminantes del aire, el 47 son desechos peligrosos, 120 agentes carcinógenos, 250 gases venenosos, metales y monóxido de carbono. Entonces, vea, esa cosita tan pequeñita, mire la cantidad de sustancias tan agresivas que contiene. ¿Se puede imaginar toda esa sustancia en el organismo? Siguiente. Vemos que inicio de la adición. Acá, el inicio de la adición, el 90% de los fumadores comienza con su consumo antes de los 20 años. Por eso tenemos que empezar a hacer trabajo con los muchachos en las escuelas y en los colegios. Estamos haciendo una medición del consumo de tabaco en el mayor de 12 años, porque desde ahí empieza, porque los muchachos ahí son muy fáciles para la adicción y que alguien los convenza.
El 80% de quienes fuman diariamente a los 20 años serán fumadores. Y vemos, por ejemplo, tenemos varias escalas para mirar si esa persona que ha fumado, cuántos cigarrillos se ha fumado en el día, por cuántos años, y estamos viendo cuál es la incidencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puede tener la persona. Siguiente. Bueno, las consecuencias que tiene el consumo de tabaco. Las consecuencias que tiene el consumo de tabaco, vamos a ver unas consecuencias económicas, unas consecuencias sanitarias y unas consecuencias socioculturales. Y esas consecuencias no solamente afectan el individuo que fuma, sino también a la familia. Siguiente. Entonces, el tabaco, ¿sí? Vemos que el tabaco enferma a todos quienes lo consumen y mata a la mitad de ellos. El tabaco es una adicción, se considera, la persona que fuma se considera enferma porque ya tiene una adicción a una sustancia muy agresiva que se llama nicotina. Siguiente. El tabaco afecta no solamente a todos los seres vivos, afecta a los animales, ¿sí? Vemos todo lo que es el medio ambiente, plantas. Y vamos a ver, siguiente, vamos a ver todas las enfermedades que produce el fumador, el tabaco, ¿sí? Las consecuencias. Entonces, cardiovasculares, cáncer respiratorio, y ahí vamos a ver todos los sistemas del cuerpo humano que va a afectar. Mire, la laringe, faringe, esófago, todo. Todos los sistemas que ven ahí está afectando. Vemos el útero, el colon, el páncreas, los riñones, el estómago. Siguiente. Vemos que el tabaco, el fumador pasivo, también, porque es una persona que tiene una exposición involuntaria al consumo de tabaco, tabaco ajeno o tabaco de segunda mano. Mire también cómo se va a afectar. También va a afectarse en el cerebro, va a afectarse a nivel de riñón, vamos las linfomas, vamos a ver el paciente y dice, pero si yo nunca fumé, pero estuve al lado de una persona que fue fumadora toda la vida. Siguiente. ¿Por qué las personas fuman? Por necesidad, por una actividad social, ¿sí? Cuando van, porque está estresado, por un apoyo emocional, porque está aburrido y quiere matar el tiempo. Todos lo hacen y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y por compartir un cigarrillo. Y ahora con esta pandemia, peligrosísimo. Siguiente. Vemos que fumar es una conducta. Fumar o consumir tabaco en cualquiera de sus modalidades es una conducta aprendida, compleja, asociada a una sustancia psicoactiva que genera una relación de dependencia. ¿Sí? Vemos que el tabaquismo es una enfermedad adictiva, consecuencia del consumo de tabaco, y es una enfermedad crónica. El tabaco, la persona que consume tabaco, vemos que él es un enfermo, y es un enfermo que podemos tratarlo, podemos curarlo, y él se puede recuperar, pero todo depende del paciente, y en estos momenticos se están implementando programas de cesación del consumo de tabaco, cómo prevenirlo y cómo trabajarlo dentro de las instituciones de salud, ya es de carácter obligatorio. Siguiente. Ya la hice. Siguiente, Martica. Triple dependencia, lo que hablábamos ahora, una dependencia física, psicológica y social, ¿sí? Entonces, mire que el tabaco tiene esa triple dependencia, esa triple adicción. Siguiente. Cuando uno le pregunta, bueno, y usted en la consulta, ¿por qué fuma? Porque me encanta, porque es mi compañero, porque realmente no es tan nocivo, porque me ayuda a relajar, ¿cierto? Y me ayuda a controlar mi peso,
pero, y yo quiero dejar de fumar, que yo dejo de fumar cuando yo quiera. No, la persona acuerde que es una enfermedad aditiva y esa enfermedad, como es aditiva, necesita apoyo psicológico y apoyo, muchas veces necesitan medicamentos para dejar el hábito de fumar. Siguiente. Son automáticos, se fuma ya sin darse cuenta, mantiene encendido un cigarrillo y no se da cuenta a la vez. Entonces vemos que es una acción que ya es automática. Siguiente. Es tan automática, los condicionamientos. ¿Cuándo fumo? Cuando estoy contento, cuando estoy en la playa, cuando voy a comer, cuando voy a ir a relacionarme con mi familia o cuando estoy trabajando. Siguiente. En Colombia, yo les comentaba ahora, dentro de la reglamentación, Colombia en el año 2009 sale la ley para prevenir el consumo de tabaco, la ley 1335 del 2009. Son por los cuales se previenen daños de salud a los menores de edad y a la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono y su dependencia. Siguiente. Siguiente, Martica. El objetivo de la ley 1335 es garantizar el derecho a la salud, es control del consumo de tabaco, prevenir que una nueva generación sea consumidora, proteger a la población no fumadora y promover la cesación en la población fumadora, o sea, protegerlo y incluirlo en unos programas. Siguiente. La ley tiene sus artículos, sus decretos. Aquí vamos a ver el capítulo, lo resumimos. Capítulo 1, artículo 2 y 4, disposiciones por la venta de productos de tabaco a menor de edad. Se prohíbe la venta de tabacos a menores de edad. Se prohíbe la venta de cajetillas menos de 10 unidades y se prohíbe el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos que tengan productos de cigarrillo. Y la otra es todo lo que sea en forma de tabaco, dulce, refrigerio, juguetes, se prohíbe esa venta. Entonces vemos que acá en el artículo 7 se nos ha capacitado a todo el personal de salud y a todo el personal del Ministerio de Educación en todo lo relacionado con la promoción de la prevención del consumo de cigarrillo. Siguiente. Vemos en el capítulo 4 disposiciones para prohibir las acciones de promoción y patrocinio. Ninguna tabacalera puede patrocinar eventos deportivos o culturales, nada. En todas sus, nada, no puede patrocinar. Prohibición en eventos culturales, ¿sí? Entonces, esto no lo pueden hacer las tabacaleras. Mucho cuidado cuando ustedes vayan a hacer jornadas saludables o jornadas dentro del entorno, no pueden invitar a tabacaleras porque se ganan una multa. Siguiente. Vemos los derechos de las personas no fumadoras y la prohibición del consumo de tabaco y sus derivados en espacios donde están definidos, donde no se puede consumir cigarrillo, que ya lo vamos a ver. Siguiente. Dentro de los espacios donde no se pueden consumir cigarrillos son las instituciones de educación técnica superior, todas, en todos los niveles, ni en bares, ni en restaurantes, centros comerciales, tiendas, parques, estadios, cafeterías, discotecas, hoteles, zonas comunales, ¿sí? Entidades de salud, instituciones de educación en todos sus niveles, museos, bibliotecas, medios de transporte, ya sea privado, mixto o público, o áreas donde el consumo de productos de tabaco generen alta peligrosidad, como en el caso de las gasolineras, donde a veces tienen unos mini markets, sacan unas sombrillas para que la gente fumara. Eso está completamente prohibido. Siguiente. Vemos las obligaciones de los dueños o representantes legales de estos sitios que acabo de mencionar. Tienen que velar por el cumplimiento
fijar en lugares visibles al público avisos de no se debe consumir cigarrillo y adoptar medidas razonables. Ustedes en la universidad tienen el reglamento interno. En el reglamento interno está muy claro donde no se debe consumir cigarrillo y ya tiene una imagen autorizada por el Ministerio de Salud, que es como la imagen la imagen de una persona. Siguiente. Vemos en el capítulo sexto, los fabricantes de productoras de tabaco, ellos tienen que cada año cambiar esos pictogramas que están en las cajetillas de cigarrillo de todo lo que produce o el daño que produce al consumir. Siguiente. Vemos todo lo que es el régimen de sanciones, ya lo sanciona depende del entorno. En las universidades, pues va la parte del área ambiental. En el resto de establecimientos va la policía, también con los ingenieros del área ambiental. O sea, hay unas sanciones por violar la implementación o la ejecución de la ley. Siguiente. En esas sanciones hay unos comparendos, hay unos dineros, ¿sí? Que van en salario mínimo o legal mensual vigente, y son dineros que recogen y se van para trabajar con las campañas de prevención del consumo. Siguiente. Vemos acá el régimen de sanciones, ¿sí? Multas, primero una amonestación verbal, otra escrita y multas sucesivas según salario mensual vigente. Siguiente. Vemos que aquí hay unos medidas, la autoridad sanitaria, que es los ingenieros del área ambiental, ellos tienen unos formatos y van a los sitios que leímos donde no se debe consumir cigarrillo, a hacer la investigación y empiezan a mirar si no cumplen con la norma, sobre todo si tienen la señalización y la presencia de colillas. Entonces ahí se les deja su amonestación al dueño o al representante legal. Lo que hemos avanzado en Cali, hemos avanzado en el control, hemos trabajado con todas las universidades, hemos trabajado con los centros comerciales, hemos trabajado todo lo relacionado con todos los dueños de hoteles, con los dueños de los restaurantes, los dueños de centros comerciales, ¿sí? Entonces, sobre todo socializándole la ley. Siguiente. Esta es la imagen de carácter obligatorio que deben de tener todos los establecimientos definidos en el artículo 19, donde no se debe consumir cigarrillo. Siguiente. Riesgos de tabaco y COVID. Ahora vemos en esta pandemia que las personas fumadoras son de las personas que han tenido más riesgo para la enfermedad de COVID. Entonces, es incremento impresionante y empezar a prevenir, o mejor dicho, ahora sí a incrementar a la prohibición del consumo de cigarrillos. Sobre todo se nos vino los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos de tabaco calentado, que produce lo mismo. Está por la venta de esos cigarrillos electrónicos dando publicidad engañosa de que con ese cigarrillo electrónico se deja de consumir. Eso es falso, porque tienen la nicotina, está más pura y va directamente a nivel cerebral y produce una adicción más grande. Siguiente. Acá está, yo quiero vivir, no morir, quiero vivir, no morir. Entonces, esto es los famosos cigarrillos electrónicos. Mucho cuidado con los sapinos, ustedes que están en su época de adolescencia, que se dejan a veces por propagandas engañosas, se dejan llevar por comportamientos no saludables. Siguiente. Entonces, nada, tenga en cuenta si la ansiedad, en estos tiempos de ansiedad, sino que consume cigarrillo, no hay que manejarlo de otra manera. Siguiente. Esos los productos, los cigarrillos electrónicos, lo sean, ¿sí? Porque tienen sustancias muy peligrosas, cancerígenas y muy adictivas, porque como ellos le han colocado sustancias con saborizantes, producen más daño a nivel del organismo. Siguiente.
que la pandemia por COVID no nos nuble la mente y entendamos que los vapeadores son un riesgo para la salud. ¿Sí? Eso queda que les quede muy claro. Siguiente. Vamos a hablar lo del alcohol. Lo del alcohol es otra sustancia también muy aditiva. Siguiente. Y miramos, por ejemplo, la prevalencia, el 8% de las personas en Cali en el 2015 eran bebedoras, pero ya a raíz de estas normas tan rígidas que tenemos, ha bajado un poquito, pues un poquito, el consumo. Siguiente. El alcohol es una sustancia también psicoactiva con propiedades causantes también de dependencia que deprime el sistema nervioso central y se ha utilizado ampliamente por muchas culturas durante muchos siglos. Entonces, el uso nocivo del alcohol conlleva a una gran carga social económica. Siguiente. El alcohol, como produce esa carga, el uso nocivo, entonces vamos a mirar los riesgos de salud. Entonces, vemos que a largo plazo y a corto plazo, entonces lesiones, choques, caídas, quemaduras, violencia. El alcohol lo que origina violencia, suicidios, agresiones. En la parte de intoxicación por alcohol, en la salud sexual y reproductiva, comportamientos sexuales peligrosos, embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces también porque hay mucha muerte fetal, mujeres embarazadas que consumen alcohol, abortos espontáneos y muertes fetales. Siguiente. Entonces, miren los riesgos que producen la salud. A largo plazo, mire, pues, aumenta la presión arterial, lo mismo que el cigarrillo, producen enfermedades cardíacas, producen también cáncer de boca, de hígado, de colon, de páncreas, problemas de aprendizaje y memoria, ¿sí? Vemos a largo tiempo. En la parte de salud mental, de personas depresivas y ansiosas, y problemas sociales, pérdida de la productividad, pérdida por ausentismo laboral, produce desempleo y problemas a nivel familiar. Siguiente. Entonces, miren estas sustancias tan agresivas. Bueno, ya acá ya le toca a Martica. Yo creo que al final de las presentaciones pueden hacer las preguntas, ¿no, Martica? Sí, o no sé si, Sharon, ¿qué dices si empiezan a hacer preguntas a Aura de los dos temas que trató y luego yo sigo con mi tema y hacen las preguntas? Claro que sí, una Marta. Ok, entonces, si alguien tiene alguna pregunta para Auraligia frente al tabaco y al alcohol. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, recordar que está en el chat el listado de asistencia para que por favor todos diligencien la asistencia y así puedan recibir el material que se está manejando en esta capacitación. Buenas tardes, tengo una inquietud. Gracias, mi nombre es Jacqueline Sepúlveda, soy docente de hora cátedra en Tenalco. Si yo presumo que un estudiante pues tiene un comportamiento extraño y de pronto hay un voz a voz que está consumiendo algún tipo de sustancia, ¿es preciso enviarlo a la enfermería o cuál sería como el procedimiento a seguir para que no interrumpa las clases? O sea, que se sale y entra a la clase con comportamientos extraños. Entonces, ¿cómo podríamos abordar esa situación para poder dar una clase tranquila cuando ya retomemos las clases presenciales? A ver, yo no sé, Sharon, no sean ustedes allá en Intenalco qué flujograma tienen o qué proceso tienen. Yo les comentaba ahora, cuando estuvimos, la importancia de empezar a hacer alianzas estratégicas. La Secretaría de Salud Municipal tiene un grupo muy bueno de salud mental y ellos podrían ayudar mucho porque ahora ve que el joven es muy consumidor, no solamente de cigarrillo, de alcohol, sino de otro tipo de sustancias muy peligrosas. Es como empezar a trabajar con ellos en la parte preventiva, no sé, a nivel de los proyectos, de las materias, colocar algo, siempre le decimos, coloquen algo que se hable sobre estilos de vida saludable, o sea, lo que es las conductas saludables. Se podría tocar ese tema
y mirar a ver, Chano, si la articulación para que le vayan a dar como una especie de orientación o educación en esto. Exacto. Muchas gracias. Ese sería el caso. Y por aquí ya acabo de escribir, por lo menos la psicóloga, después de pasar por enfermería, se haría el proceso, la remisión con psicología. Pero claro que sí se puede tratar este Claro, estudiante. psicología y mirar qué EPS tiene y hacer una articulación, llamar enfermería, llamar directamente a la EPS, mirar en qué EPS está para orientar, porque ese muchacho hay que apoyarlo, hay que ayudarlo y orientarlo, no dejarlo solo. Sí. Bueno, muy amables, muchas gracias. Listo, Cruz. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con la otra presentación. Bueno, vamos a continuar con la promoción de alimentación saludable. Mi nombre es Marta Parra, yo soy bioingeniera y tecnóloga en alimentos de la línea Estilos de Vida Saludable, al igual que mi compañera Auralía, pues hacemos parte de la Secretaría de Salud. Vamos a ver dos temas ahora que son los otros dos componentes de la estrategia 4x4, que son la promoción de la alimentación saludable y la promoción de la actividad física. Para iniciar, vamos a arrancar por alimentación saludable. Si nosotros queremos tener una alimentación saludable, como mínimo tenemos que tener unas prácticas claves para adoptar una alimentación sana y mejorar la salud cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas claves? 1, el consumo de alimentos naturales y frescos, especialmente frutas y verduras. 2, el consumo de 5 gramos de sal al día máximo. 3, la disminución del consumo de grasas trans y grasas saturadas. 4, aprender a leer e interpretar el rotulado nutricional de alimentos procesados. Y 5, evitar alimentos con alto contenido de azúcar. Todas estas prácticas claves que nosotros empecemos a adoptar para una alimentación sana van a mejorar nuestra salud cardiovascular y van a prevenir todas las enfermedades asociadas a los hábitos que Aura ya se las nombró, que son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y en el caso ya del consumo de cigarrillo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los que tomamos la decisión de cuidarnos y lo que se necesita para tener una alimentación saludable es voluntad. Para empezar a hablar sobre alimentación saludable tenemos un mensaje clave y es el plato de la familia colombiana. Nosotros debemos ser capaces de reconocer este plato saludable y de reconocer que este plato, si nosotros lo empezamos a adoptar en nuestro día a día, vamos a lograr tener una alimentación sana. ¿Y qué significa este plato? Si ustedes observan, él está compuesto de 6 grupos de alimentos. Aparte de los 6 grupos de alimentos, se ve el agua, porque el agua es la mejor fuente de hidratación que nosotros podemos tener. Y aparte del agua, vemos la práctica de actividad física. Si yo acompaño la alimentación saludable de la práctica de actividad física, pues mi cuerpo va a estar muy sano y va a estar más apto para defenderse contra las enfermedades. Entonces, expliquemos un poco el plato. El plato tiene un cuarto amarillo, si ustedes ven, que está en el lado superior izquierdo. Está conformado por cereales como el arroz, la avena, el trigo, la cebada, las raíces como la yuca y la racacha, los tubérculos como la papa y el plátano verde y maduro. Este primer grupo de alimentos me aportan un nutriente que se llaman los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos son los encargados, qué pena que se me pasan, son los encargados de dar energía al cuerpo para que podamos realizar todas las actividades diarias. Por eso siempre, antes de empezar una actividad, ir a estudiar, ir a trabajar, debemos desayunar y el desayuno debe incluir carbohidratos para poder que tengamos esa energía o la gasolina del cerebro que se llama la glucosa y se obtiene de los carbohidratos. El segundo grupo, que es también un cuarto del plato, está conformado por las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras me aportan 2 micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales son los encargados de fortalecer el sistema inmunológico, es decir, de fortalecer nuestras defensas contra las enfermedades.
Lo que les decía ahora, cuando ustedes consumen cigarrillo, el cigarrillo hace que todos estemos más propensos a enfermedades pulmonares. Pero si nosotros contrarrestamos con una sana alimentación, pues nuestro cuerpo va a tener un poco de defensas para poder combatirlas. Pero si nos gusta fumar, nos gusta tomar licor, no hacemos actividad física y no nos gusta la alimentación saludable, pues estamos más propensos a enfermarnos. Y si nos enfermamos, que esa enfermedad sea más agresiva. Es decir, que tengamos un mal pronóstico. Entonces, hay que comer frutas y verduras para tener esas defensas. Aparte de las vitaminas y minerales, me dan la fibra necesaria para prevenir las enfermedades como el estreñimiento y enfermedades del colon, porque ayuda a funcionar de la manera correcta el tracto digestivo. El tercer cuarto del plato de color azul está conformado por la leche y los productos lácteos, ya sean de origen animal o de origen vegetal. Me aportan el calcio y el calcio es el encargado de la formación, mantenimiento y fortalecimiento de los huesos, de los dientes y del músculo liso, que es el que recubre órganos, por ejemplo, el corazón. El cuarto grupo está conformado por las carnes, pollo, res, pescado, cerdo, conejo, cuy, los huevos y las leguminosas secas y frutos secos y semillas. Leguminosas secas como frijol, lenteja, blanquillo. Frutos secos como por ejemplo los girasoles, el maní, las pitas, ¿sí? En este grupo me aportan un nutriente muy importante que son las proteínas. Las proteínas son las encargadas de la formación y mantenimiento de los músculos y tejidos. Y ya pasamos a dos grupos muy pequeños que son las grasas y los azúcares. En el rojo encontramos las grasas. Las grasas me aportan un nutriente que se llaman los lípidos. Los lípidos son los encargados también de traer energía a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con los lípidos? Son la reserva energética, es decir, que se acumulan cuando se consumen en exceso. Por eso nosotros debemos consumir baja cantidad y por eso en este plato ustedes ven que la porción es muy pequeña. Entonces, ojo con los lípidos porque en exceso empiezan a ocasionar enfermedades como por ejemplo el exceso de grasa corporal, que es conocida como la obesidad. Y finalmente vemos los azúcares, que también es una porción muy pequeña que me aportan un nutriente que son los carbohidratos, pero lo que ocurre con los azúcares es que si comemos en exceso se va a producir una enfermedad que se llama la diabetes o azúcar elevada en sangre. Entonces tengan en cuenta este plato para que ustedes empiecen a dimensionar todos los días qué alimentos están consumiendo y si están cumpliendo con los tamaños que nos indica el plato saludable. Empecemos a mensajes claves, como decía, las prácticas al principio. Para tener una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluyan cada una de sus comidas frutas enteras y verduras frescas. ¿Por qué se habla de frutas enteras y verduras frescas? Porque las frutas cuando están enteras y las verduras cuando están recién cosechadas y no las he picado, no las he procesado, tienen más vitaminas y minerales. Cuando se hacen procesos como por ejemplo cortar, por ejemplo licuar, por ejemplo cocinar, las vitaminas y minerales que son compuestos volátiles se pierden fácilmente. Entonces yo los invito a que consuman frutas y verduras de manera variada. Consuman alimentos de cosecha. Cuando están las frutas y verduras de cosecha son más económicas. Esto garantiza de que puedo consumir más y siempre van a ser más económicas que una gaseosa. Por ende, las familias colombianas dicen a veces que no comen frutas y verduras porque son muy caras y esto es una gran mentira, porque una gaseosa no sé, ni siquiera compro casi, pero sé que una gaseosa puede llegar a costar 5.000, 6.000 según su tamaño y uno con 5.000 o 6.000 puede comprar fruta para hacer varios días de jugo si es la fruta de cosecha. Entonces, tengan en cuenta esa recomendación. La siguiente recomendación está más enfocada a la estrategia de reducción de consumo de sal, donde nos dice la Organización Mundial de la Salud que la ingesta de sal debe ser menor a 5 gramos por día por persona, que equivalen a 2 gramos por día de sodio, con el fin de reducir que las personas sufran de presión arterial elevada o alta y el riesgo de toda la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular e infarto de miocardio. Entonces, miren, en Cali hemos empezado a trabajar la estrategia de reducción de sal. Con este afiche se encuentran identificados algunos restaurantes en los cuales nosotros hemos empezado a trabajar, que nos indica que hay que bajarle a la sal, subirle al sabor a la vida, sazonando con hierbas, especias, frutas, para que así sea mucho más saludable. Hay que tener en cuenta que todos los alimentos de manera natural
contienen sodio. Es decir, que nosotros no podemos agregar los 5 gramos de sal porque ya los alimentos lo traen de manera natural. Ejemplo, los huevos, los quesos, los lácteos y las carnes, las fuentes de proteína. Aparte de eso, el sodio es adicionado como varios tipos de sales en el proceso industrial. Entonces vemos, por ejemplo, en los embutidos tenemos nitratos de sodio, en la salsa de soya tenemos glutamato monosódico, ¿sí? Y en la preparación y adición en los alimentos se utiliza la sal común o el cloruro de sodio. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender esto para poder evitar consumir sodio o sal en exceso. Tenemos que entender que productos como embutidos o carnes frías, salchichas, salchichón, mortadela, jamón, son altas en sodio. Por ende, si las consumimos muy habitualmente, nos pueden generar problemas de hipertensión o presión arterial elevada. Las sopas de sobre y salsas, todo aquello que venga listo, que usted no nada más adicione agua o leche y ya quede instantáneo preparado, tiene alto contenido de sodio. Los quesos enteros, los enlatados. Mire, Marta, es que yo lo único que como de fruta son duraznos en latas. Mucho cuidado, porque los duraznos en lata vienen en una salmuera que también tiene alto contenido de sodio. Entonces, pues puede que esté comiendo fruta, pero está afectándose negativamente porque está consumiendo sodio en exceso. Caldos o polvos concentrados, muy utilizados por las familias colombianas. Hay N cantidad de comerciales de estos caldos o polvos concentrados. Les voy a dar algunos nombres. Por ejemplo, Guisamac, Triguisac, cubos como los que dicen que son de gallina de campo, que saben a costilla delicioso. Estos cubos y estos polvos concentrados tienen alto contenido de sodio, por eso las personas que consumen muy habitualmente estos productos terminan siendo hipertensos. Productos industrializados, es decir, todo aquello que venga en bolsa, caja, lata, paquete, tiene alto contenido de sodio. Productos de panadería, todo lo que tenga que ver con pan, galleta, tiene alto contenido de sodio para poderse conservar. Recuerden que el sodio es un conservante natural y además ayuda a realzar sabores. Y finalmente, las carnes tratadas y conservadas. ¿Qué pasa si yo consumo sodio o sal en exceso? Reduce de 10 a 15 años de esperanza de vida. Lo primero que aparece es la enfermedad cardiovascular, que es la hipertensión arterial. Si yo no cuido esta hipertensión arterial con los medicamentos, con la dieta, con el ejercicio, y me encanta consumir mucha grasa, no hacer ejercicio, puedo llegar a ataques cerebrovasculares, arteriosclerosis, ceguera, ataque cardíaco o insuficiencia renal. Entonces yo quiero mostrarles aquí una comparación en el contenido de sodio entre una dieta base de alimentos naturales versus una dieta base de alimentos procesados. He cogido 2 tiempos de la alimentación de un día, el refrigerio de la tarde y la cena de la noche. En el refrigerio natural encontramos una avena en leche y una manzana. Ustedes dirán, no, esto es totalmente dulce, entonces no tiene sodio. Pues es una gran mentira, sí tiene sodio. Por eso no podemos dejarnos engañar por el gusto, porque el gusto o el sabor a veces nos dice que es dulce y tiene alto sodio, a veces tiene más sodio que azúcar. Entonces, miren, 74 miligramos, cuando es un refrigerio natural. Comparémoslo con un refrigerio procesado que le encanta mucho a las personas en la universidad. Un sándwich de queso y jamón y una bebida gaseosa me aportan 817 miligramos de sodio, es decir, 10 veces y más la cantidad de sodio que me aporta el refrigerio natural. Ahora miremos el momento de la cena. La cena natural está compuesta por carne en goulash, arroz blanco, torta de papa, ensalada verde y jugo de lulo. Esta dieta, miren que tiene más alimentos que el refrigerio de la tarde, pero me aporta 307 miligramos de sodio apenas comparado con el refrigerio procesado. Ahora vayamos a la cena del procesado. La cena procesada tiene carne asada, arroz blanco, puré de papa comercial, es decir, el que le adiciono agua y ya quedó listo, ensalada con atún, aceitunas y alcaparras enlatadas y una bebida gaseosa. Me dan 808 miligramos de sodio. ¿Cuánto debe consumir uno de sodio en el día? Les dije 2 gramos, que equivalen a 2.000 miligramos. Entonces, si ustedes observan, la dieta natural solamente me aporta 381 miligramos, es decir, que faltan 1.700
para los demás momentos del día, el desayuno, el refrigerio de la mañana y el almuerzo, que sería muy viables y yo no me voy a pasar si lo consumo así. Pero en el caso de la dieta procesada, vemos que solamente estos 2 momentos me aportan 1.625 miligramos. Es decir, que fácilmente con otro refrigerio o con el almuerzo o con el desayuno, yo me voy a pasar de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para no enfermarme, porque recuerden que es 2.000. O sea que solamente me quedarían 375 miligramos para consumir en todos los demás alimentos. Y es casi que imposible si yo estoy llevando una dieta procesada. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Pasemos a otro momento, otra recomendación frente a las grasas. Miren, las grasas son muy importantes porque ellas nos dan energía, como les dije, pero también recuerden que la reserva energética, es decir, que se acumulan en el cuerpo. Las grasas nos ayudan a que se absorban las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, E y K. Nos ayudan como aislantes térmicos, porque cuando está haciendo mucho frío ya nos protegen y ayudan a conservar nuestra temperatura. Protegen los órganos de que cuando le den golpes, por ejemplo, a uno le den un golpe en el pecho, no se lastime el corazón. Entonces lo protege de golpes y lesiones. Aportan ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro y la agudeza visual y aparte de eso dan sabor, olor y textura a los alimentos, hacen que sepan muchísimo más rico. Pero con las grasas tenemos que ser muy cuidadosos porque existen 4 tipos de grasas, dentro de las cuales 2 son saludables y 2 no son saludables. Las 2 grasas saludables son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Dentro de estas grasas saludables encontramos el aguacate, el maní, las nueces, los aceites, los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 presentes en algunos tipos de pescado. Entonces, si consumimos estas grasas, nos van a ayudar a aumentar el colesterol bueno, a disminuir el colesterol malo y a ayudar a que nuestras arterias no se taponen, ¿sí? Recuerden, aceite de un solo componente, puede ser de maíz, de soya, de girasol, pero lean la etiqueta que diga un solo componente, no mezclas vegetales, ¿sí? ¿Cuáles son las grasas no saludables? Las grasas no saludables son las grasas saturadas. Empecemos por estas. ¿Qué son las grasas saturadas? Son aquellas grasas que se encuentran en las carnes y en productos de origen animal. Entonces, allí encontramos, por ejemplo, el tocino, el chicharrón, el gordito del baby beef, que es delicioso, pero de vez en cuando, no muy continuo, porque pueden ocasionar que las arterias se taponen o lo que se conoce como arteriosclerosis. Entonces, mucho cuidado con las grasas saturadas. Si a mí no me gusta hacer ejercicio, me gusta comer fritos, por ejemplo, todas esas comidas rápidas que venden en la calle están llenas de grasas saturadas. Muchas veces son fritas en mantecas, son fritas en la grasa que salió del cuero del pollo. Ahí fritan estos productos. ¿Por qué? Porque cogen un mejor sabor, se conservan mucho más tiempo estas grasas, pero al mismo tiempo, si a mí me encanta estar comiendo allá, pues se me va a taponar una arteria. Las grasas trans son grasas que eran líquidas y con un proceso que se llama la hidrogenación se convierten en grasas sólidas. Entonces allí encontramos como ejemplo las margarinas y todos esos productos industrializados tipo snack. Entonces, ustedes van a ver que si ustedes cogen un producto de paquete, ejemplo, unas papitas, unos pataconcitos, y ustedes en la etiqueta del paquete van a encontrar que dicen grasa saturada y grasas trans, es decir, las no saludables. Por eso la recomendación es que nosotros prefiramos alimentos lo más naturales posibles, menos procesados, menos empaquetados, menos envasados, enlatados y más productos naturales van a ayudar a que tengamos una vida saludable y gozar de una mejor salud. ¿Qué otras recomendaciones les doy frente a las grasas? Prefieran alimentos guisados a la plancha, asados y al vapor versus los fritos. Incluyan en sus comidas aguacate, maní y nueces para ayudar a disminuir el colesterol malo. Disminuyan el consumo de fritos. No reutilicen el aceite para las frituras. Hay personas que cogen el sartén más grande y ese aceite lo refritan por ahí 10 veces.
Allí se forman dioxinas y acrilamidas que son cancerígenas. Esas manchitas negras que uno empieza a ver en la comida, eso es cancerígeno. Evitar manteca, mantequilla y preferir aceites de una sola fuente, lo que les acabo de explicar. Reduzcan el consumo de galletas, helados y productos de paquete que son altos en grasas saturadas y grasas trans. Y no consumir comidas precocinadas ni panadería industrial, evitando así las grasas trans. La siguiente recomendación que es conozco la etiqueta de los alimentos. Entonces, miren, para Cali se hizo una estrategia hace 2 años, habían vallas publicitarias y paraderos donde usted encontraba esta información. Leo la etiqueta y conozco mi comida. Siempre antes de consumir un producto procesado, antes de comprarlo, ojalá, hay que revisar el contenido nutricional, que es lo que nosotros vemos aquí en esta tabla. Hay que mirar el tamaño de la porción, el número de porciones, y así vamos a garantizar si ese producto es bueno o no. Ya les voy a mostrar un ejemplo. ¿Esto para qué me sirve? Si yo conozco la información que hay en la etiqueta, puedo identificar si ese producto me va a ocasionar una diabetes, una hipertensión o enfermedades del corazón. Entonces tengamos en cuenta que para mantener un peso saludable hay que reducir el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. ¿Qué debemos mirar en esa etiqueta? Debemos mirar primero que todo la cantidad de porciones que trae y el tamaño de la porción. Después de haber visto esto, vamos a mirar los porcentajes, no los gramos ni miligramos, porcentajes. Si el porcentaje que tiene cada componente, ya sean calorías, azúcares, grasas saturadas o sodio, es de 5% o menos del valor diario, se dice que es un contenido. Por eso yo le doy un color verde y dice prefiere alimentos bajos en sodio, azúcar y grasas, es decir, que yo lo puedo ir consumiendo. Cuando usted va al mercado y empieza a revisar esto, va a encontrar muy pocos, por no decir que ninguno, que tenga bajo contenido de azúcar, grasa, sodio y calorías. Si está el porcentaje entre el 6 y el 19% del valor diario, es un valor medio. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi semáforo se vuelve amarillo, ahí hay un riesgo. Si yo sigo consumiendo esto, fijo, me va a enfermar. Es como en el semáforo, si usted se pasa en amarillo, no es que la hizo bien, ya incluso le dan una multa. En amarillo significa que si usted se pasa puede tener un accidente, porque los otros también están arrancando. Entonces, ojo con esto. Amarillo es un riesgo para su salud. Y si el porcentaje es del 20% o más del valor diario, es un contenido alto. Le doy el color rojo y significa en mi semáforo que lo debo evitar. Hay que evitar esos alimentos con alto contenido. Entonces, veamos una etiqueta. Lo primero que vamos a hacer, como ya les he dicho varias veces, es mirar el tamaño de la porción. En el caso de esta barra de dulce, el tamaño de la porción es la mitad. Es decir, que si me como la mitad, voy a consumir lo que dice en la etiqueta. Si me la consumo toda, debo multiplicar lo que dice en la etiqueta por 2, que son las porciones que hay en el recipiente. Entonces, siempre revisen tamaño de la porción y porciones en el recipiente, para saber cuánto se está consumiendo por porción y si usted llegase a comérsela toda, cuánto está consumiendo en general. Ya les dije el semáforo cómo funciona, entonces vamos a revisar. Grasa saturada que les dije que tapona las arterias. Si me como la mitad, 60%. Recuerden que si es mayor a 20% es rojo, es decir, un contenido alto. Solo si me comí la mitad. Si me la como toda, llega al 120, es decir, que me consumí la grasa saturada el día de hoy, más un poco de la de mañana. Por eso empezamos a enfermarnos y no sabemos por qué. Miremos el sodio o la sal que nos puede dar hipertensión arterial en exceso. 10% si me como la mitad, es decir, que mi semáforo está en el color amarillo. Pero si me la como toda, se vuelve 20%, es decir, rojo. Y finalmente los azúcares, quiero mostrárselos, no están en porcentaje. En la mayoría de los productos no vienen en porcentaje, pero les voy a dar una regla que les puede servir. Una cucharada de tomarme la sopa yo de azúcar equivale a 10 gramos cuando yo le quito el exceso. Es decir, que yo cojo la cuchara, la lleno de azúcar y le paso un cuchillo por encima para quitar todo lo que sobra de azúcar. Ahí hay 10 gramos.
Es decir, que si yo me como la mitad de esta chocolatina, estoy consumiendo 33, es decir, 3 cucharadas y un poquito. Pero si yo me la como toda, estoy consumiendo 66 gramos, es decir, 6 cucharadas y un poco más de la mitad. Entonces sería una cantidad alarmante y por eso es que las personas a veces dicen, venga, pero yo solo como una chocolatina súper pequeña, ¿eso qué me va a enfermar? Y cuando uno va y ve la etiqueta de los alimentos, se queda aterrado de los contenidos nutricionales que tienen. Por eso es importante identificar y leer siempre las etiquetas de los alimentos. Y vuelvo a la recomendación, entre más natural, muchísimo mejor. Evitemos el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcar, como por ejemplo las gaseosas, los refrescos o lo que nosotros llamamos jugo de caja, botella, bolsa. Esos no son jugos, son bebidas azucaradas, son refrescos que es agua y azúcar y muy poca fruta si es que la tienen. Entonces, empecemos a preferir consumir agua, a preferir consumir jugos que preparemos en nuestra casa con un buen contenido de fruta para que no sea necesario adicionarles tanta azúcar como tienen las gaseosas, como tienen los refrescos. ¿Qué importancia tienen los azúcares o los carbohidratos? Primero, nos aportan energía. Esta energía es vital, como les dije en un principio, para el desarrollo de las actividades diarias. Aparte de eso, los carbohidratos, ¿sí? Nos aportan fibra. Pero yo no estoy hablando de los carbohidratos del azúcar, estoy hablando de los carbohidratos que me aportan azúcar, como por ejemplo el arroz, la papa, la yuca, el plátano, ¿sí? Las frutas, estos me aportan fibra dietaria. Aparte de eso, recordemos que todos los alimentos de manera natural tienen azúcares, como por ejemplo la sacarosa presente en la papa, la yuca, el plátano, la lactosa presente en la leche y la fructosa presente en las frutas, que le dan sabor dulce a los alimentos. Por eso cuando nosotros probamos nos sabe dulce y decimos, qué rico a las personas que les gusta dulzón. Recuerden que los carbohidratos constituyen el 80% de la dieta en algunos casos y que el cerebro y los glóbulos rojos utilizan la energía proveniente de la glucosa, lo que les decía yo, la gasolina del cerebro. Entonces recuerden que es preferible consumir los carbohidratos complejos como son las frutas, los vegetales, la leche, los cereales, las raíces, tubérculos y plátanos y evitar los alimentos. Aquí nunca decimos no lo coma, aquí decimos evite, es decir, que trate de no consumirlo. Alimentos procesados a los cuales se les ha adicionado almidón o azúcar, como están las gaseosas, los tés, los productos industrializados, de panadería, los cereales, que tienen también alto contenido de sodio. ¿Qué mensajes claves frente al azúcar? Consumir azúcares refinados aumenta el azúcar en sangre, entonces hay más probabilidad de tener diabetes cuando yo soy feliz comiendo donas, productos de paquete dulces. Hay que revisar la etiqueta nutricional y evitar alimentos con un contenido de azúcar mayor al 10%. Prefieran siempre los que tengan 5% o menos y si no tienen porcentaje, recuerden que 10 gramos equivale a una cucharada. Prefieran alimentos naturales sin adición de azúcar, es decir, hacer un jugo con una buena cantidad de fruta que yo no le tenga que adicionar azúcar. Prefiera para hidratarse beber agua pura y limite el consumo de refrescos, jugos artificiales y aguas saborizadas, además de reducir el consumo de productos de paquete, gaseosas y bebidas azucaradas. La siguiente práctica de promoción es la actividad física. La actividad física es cualquier movimiento corporal voluntario que genera que nosotros aumentemos el gasto de energía. Es decir, que si a mí, Marta, me gusta hacer labores domésticas o lo que llamamos el aseo de la casa y no me genera estrés, eso es actividad física. Cuando yo juego con mi hija, cuando yo trabajo moviéndome de un lado a otro, cuando me transporto a pie o en bicicleta y hago actividades recreativas de aprovechamiento del tiempo libre, estoy haciendo actividad física. ¿Qué beneficios genera esta actividad física? Mejora la eficiencia cardiorrespiratoria y la tolerancia a la fatiga en actividades intensas. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo me mudé a un apartamento y en ese apartamento solo hay 5 pisos, por ende no hay ascensor y justo yo vivo en el 5º piso. Yo soy una persona, digámoslo así en el ejemplo, que soy muy sedentaria, nunca hago actividad física y me gusta comer mucho de paquete, estoy un poquito pasada de peso.
Entonces, cuando yo llego a ese apartamento, que me mudé al 5º piso y me toca empezar a subir y justo me llama mi mamá y yo hablando por teléfono y subiendo escaleras, voy por el 2º y siento que ya no puedo más, no puedo respirar, no puedo mantener la conversación. Eso se debe a que como soy sedentaria, tengo una baja eficiencia cardiorrespiratoria, por eso no puedo subir. Pero si yo empiezo a hacer actividad física a largo plazo, no a corto plazo, es decir, que mañana yo ya no voy a subir porque estoy haciendo actividad física sin ahogarme, no. A los días, ¿sí? Yo ya puedo subir hasta mi 5º piso sin ahogarme y hablar por teléfono. Entonces, la actividad física nos ayuda a mejorar la respiración, el funcionamiento del corazón, se disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Disminuye la grasa corporal e intraabdominal, por eso las personas que empiezan a hacer actividad física van disminuyendo el peso. Mejora la tolerancia a la glucosa y disminuye la demanda de insulina y además reduce los procesos inflamatorios que son ocasionados, por ejemplo, por el cigarrillo. Disminuye la ansiedad y la depresión, por eso las personas que hacen actividad física se sienten mejor, se empiezan a ver mejor. Mejora la función cognitiva, la función física, aumenta la sensación de bienestar. O sea, si uno en esta época de ansiedad, de pandemia, necesita un remedio para disminuirla, es la actividad física. ¿Cómo la puedo hacer yo? Secretaría del Deporte tiene programas todos los días a través de su Facebook, hace directos. ¿Cómo puedo hacer también actividad física? En Telepacífico, Indervalle también pasa programas deportivos. Y hace poco me enteré también que Secretaría del Deporte a través del canal de WIN está haciendo también promoción de la actividad física. O también, ¿qué puedo hacer yo? Yo les cuento, ¿yo qué hago? Yo pongo un video de actividad física en mi computador acorde con mi condición, es decir, que si yo tengo un problema de rodilla porque yo antes jugaba voleibol y me lesioné, pues yo sé que no puedo estar saltando mucho porque me va a empezar a doler. Entonces yo pongo una actividad física, un video en el computador y empiezo a realizarlo en mi casa. Eso me ayuda a mejorar mi sueño, dormir y descansar de buena calidad. ¿Cómo puedo hacer actividad física yo? Todos los días 30 minutos, es decir, 150 minutos a la semana. Si yo la quiero hacer de intensidad moderada, puedo llegar a hacer hasta 300 minutos a la semana. Pero si la voy a hacer de intensidad vigorosa, ya sea un deporte o un ejercicio, puedo hacer de 75 a 150 minutos a la semana. ¿Dónde puedo hacer yo actividad física? En cualquier lugar, siempre que sea posible. En esta época de pandemia, si yo tengo los elementos de bioseguridad, puedo realizar actividad física en el lugar que yo sé que estoy segura que puedo ir y que no me va a pasar nada ni me voy a contagiar porque yo estoy cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Algunos consejos que yo les doy: camine en lugar de conducir siempre que pueda, camine con sus hijos a la escuela, tome las escaleras en lugar de la escalera eléctrica o el ascensor, dé un paseo familiar después del almuerzo o la cena, reemplace conducir su carro en una caminata de domingo, salga a caminar media hora en lugar de estar pegado al televisor, bájese del bus una parada antes de su destino final y camine, parquee más lejos de la tienda o supermercado y camine, haga una caminata el fin de semana por la mañana como hábito familiar y camine rápido en el centro comercial y lleve a pasear las mascotas. Únase a un grupo de ejercicios e inscriba a sus hijos en equipos deportivos comunitarios. Esto pues ya es cuando no tengamos pandemia o pues dependiendo de las condiciones ya se están abriendo muchos espacios para realizar actividad física. Elija una actividad física que se ajuste a su vida diaria, use un video de ejercicio si hace mal tiempo, juegue con sus hijos al menos 30 minutos al día, baile con música, elija actividades que disfrute, nade, compre un juego de pesas de mano, trasládese en bicicleta. Esas eran como las recomendaciones frente a alimentación y actividad física. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marta. Por aquí tenemos una pregunta. La ASI Seguridad y Salud Intenalco dice: ¿qué hacer con los aceites utilizados para su disposición final? Tengo entendido que no se elimina por el lavaplatos. Excelente pregunta, sí señor. Cuando el aceite ya está para desecharlo, lo que nosotros debemos hacer es tener un recipiente plástico. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que yo hago en mi casa. En mi casa nosotros compramos pues en algunas ocasiones botellas de agua. Entonces esas botellas de agua yo las voy guardando
y en esas botellas de agua yo deposito el aceite. Cuando ya está frío yo lo coloco allí. Y cuando pasa, antes de que pase el carro recolector de residuos, ¿sí? Yo saco ese aceite y los recicladores ya saben que ese aceite ellos se lo pueden llevar porque esto se reutiliza y con eso ellos hacen jabón. Siempre desecharlo en una botella plástica de lo que sea. Nunca desecharlo por el lavaplatos porque uno, contamina gran cantidad de agua, dos, empieza a generarse costras en sus tuberías y les tapona el lavaplatos. Entonces esa es la mejor forma de hacer disposición final del aceite. Súper. Dice Bueno. Aerorumba Telepacífico, 8 a.m. y 3 p.m. todos los días para realizar en su casa. Sí, existen muchas formas de hacer la actividad física. Lo que les decía en un principio, lo único que se necesita es voluntad. Si nosotros tenemos voluntad, podemos lograr todo lo que nosotros queramos. No sé si tengan otra pregunta o todo quedó claro. Muchísimas gracias, agradecerte por esta información tan valiosa que nos has dado, de verdad que ha sido de gran conocimiento y aprendizaje para el día de hoy. Ok, gracias a ustedes por estar atentos. Sí, doña Marta, muchísimas gracias. Pues primeramente darte las gracias por habernos colaborado, por haber participado pues, en esta actividad que es para la Semana de la Salud, un tema de interés, de mucha educación. Y nada, doña Marta, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Excelente capacitación, Martica, muchísimas gracias por todo y ahorita también muchísimas gracias, excelente capacitación. Muy bien, chicos, chicas de bienestar institucional. Muchas gracias. Ok, entonces les agradecemos haber estado atentos a esta capacitación. Esperamos que pongan en práctica todas las enseñanzas que les dijo Auralilla y que les dije yo, porque esto les ayuda a garantizar a ustedes un mejor estado de salud, a prevenir pues, contagiarse también de la pandemia, porque son medidas que nos ayudan a estar más sanos y pues a gozar de una buena salud. Recuerden que todos somos guardianes de vida. Aquí hago un comercial y como guardianes de vida, nosotros, entre más conocimientos tengamos, tenemos que ser un mayor ejemplo. Entonces, la recomendación es que nos convirtamos en un ejemplo para nuestras familias, para nuestro vecindario y comunidad, en la práctica de hábitos saludables y nos identifiquemos como guardianes de vida. No sé, Aura, si tienes algo más para adicionar. Sí, yo veo acá, no sabía que Intenalco tenía una psicóloga. El último jueves del mes es la reunión mensual de RECUX, es muy importante que ustedes asistan y en esa reunión ya se invitó a la coordinadora de salud mental de la Secretaría. Se va a tratar temas de interés, me gustaría que ustedes no pierdan ese espacio, es el último jueves de cada mes. Van a tratar el tema de suicidios y se podría tratar el tema de adicciones. Entonces, las esperamos porque una de las condiciones para que ustedes estén en forma actualizada y articuladas con otros sectores y actores es en esa que participen en esos espacios de gran importancia. Por ejemplo, acaban de mandarnos la coordinadora de RECUX. Mañana a las 8 de la mañana hay un evento muy bueno de cómo implementar la promoción de la salud en el entorno educativo. Por favor, no sé si les llegó si le llegó a la doctora Marta, doctora, a ver si ella les hace extensiva esa reunión de mañana a las 8 de la mañana porque es RECUX a nivel nacional. No se olviden, son 2 espacios, mañana a las 8 y el próximo jueves la parte de salud mental. Allí se articulan con Liliana, que es la nueva coordinadora, para que ella también vaya y les colabore en capacitaciones sobre cómo manejar este tipo de adicciones en esta población tan joven, ¿sí? Bueno, de todas maneras, también muchas gracias por la invitación. Claro que y estamos atentas a todo lo que más le podamos ayudar como ente territorial. Muchísimas gracias, doña Ana. Muy amable. Si usted desea, me lo puede mandar al correo, ya que mis compañeras se desconectaron. Sí. Entonces yo se los hago llegar por medio del reenvío del mensaje para que puedan asistir. Claro que sí. Hagamos una cosa, me colocas el nombre tuyo, el nombre de la psicóloga para mandárselo a la coordinadora y les haga la invitación formal. Y lo mismo para claro mañana. Si quiere lo manda Martica, Martica me lo reenvía, ¿vale?
Bueno, señora, listo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, que estén muy bien. Una Bueno. linda tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.